Bueno, yo hice una pequeña lista, y algunos de los libros o de los autores ya se han mencionado en nuestra conversación. Y evidentemente, pues podría ser mucho más de 5, ¿no? Y quizás no son los favoritos o de siempre, o como que los clásicos clásicos, porque también eso lo que hace es que se repiten títulos, y creo que la idea de la página y la idea de hablar con otros lectores también es quizás mostrar algunas cosas nuevas o distintas. Y empezaría con más bien una supuestamente novela, porque hay gente que dice que no es una novela, que es La broma infinita, de David Foster Wallace. Ese libro a mí me parece que es realmente un libro increíble, increíble. Hay mucha gente que no sé por qué lo detesta. Creo que es un libro que se toma muchas libertades con el formato de novela e incluso con el lenguaje. Hay capítulos enteros que están escritos en un lenguaje inventado, que es el lenguaje de encima de un adicto a la heroína. Y creo que era Mario Montalbetti el que decía, ¿no? Cuando no puedes clasificarlo, es poesía. Entonces, creo que en ese sentido el libro se puede acercar a eso, ¿no? Con estas innumerables notas al final del libro, porque el autor fue específico, no las quería al pie, quería ruptura en la lectura, experimentación con el lenguaje, la temática, la ambientación, y yo recomendaría eso, La broma infinita. Luego también en general la poesía de John Ashbery, pero particularmente El doble sueño de la primavera. Para mí ese libro fue el libro que me abrió la puerta a, en general, ya los demás libros de Ashbery. Y Ashbery creo es un gran ejemplo de una poesía críptica, de cierta forma, ¿no? O sea, es una poesía que a la primera uno dice, pero ¿qué es lo que está diciendo? Se entienden las palabras, pero no entiendo el sentido. Sin embargo, hay algo en la temática, en la musicalidad, en la manera en la que estructura sus poemas, que te hace regresar, que te hace sentir una cierta familiaridad, y pues regresas y regresas y de pronto se va abriendo y abriendo y abriendo, ¿no? Entonces ese sería el segundo. Luego, quizás pensando en algo un poco más reciente que leí, que me gustó muchísimo, es el libro Las Edades, de Teresa Cabrera. Eh, es un gran libro, además de estar bellamente editado, cómo trabaja con, o sea, cómo va como que armando temáticas o ciertos elementos que va planteando a lo largo de su poemario, y luego va resignificándolos y trabajándolos de nuevo hasta formarte como un universo muy personal, y que nuevamente quizás también está de ese lado, del lado críptico de la poesía, que como te das cuenta es algo que disfruto, ¿no? Entonces es Las Edades, de Teresa Cabrera. Luego, eh, ¿cuál veo aquí? A ver. Sí, creo que Ida Vitale, particularmente su libro Trema. Ida Vitale escribe como a mí me gustaría escribir. Entonces, si es que yo dijera, ok, a mí me gustaría que este libro me hubiese salido de alguna forma, evidentemente no estoy ni cerca porque ella es una maestra absoluta, sería ese. Son poemas cortos en los cuales de pronto uno lo lee y llegas al final y sientes que has hecho todo un proceso y un viaje, pero no entiendes muy bien cómo así sucedió. Porque incluso juega también con la sintaxis, con las palabras mismas. Trema, por ejemplo, ¿no? El título mismo ya te va diciendo, ok, por acá estamos yendo a un lado que no es pues la referencialidad directa, ¿no? Es una palabra que hasta donde yo sé ni siquiera existe. Tiene mucho, mucho ritmo, mucha música. Se apoya mucho en eso para que el poema se sostenga y sea atractivo. Lector, ¿no? Está en editorial Pretextos, creo que lo leí. No sé si estará en otros. Y tengo que escoger uno más. Creo que voy a escoger a Hart Crane. Hart Crane, poeta norteamericano,
quizás o sea, que podemos emparentar con Walt Whitman probablemente, pero con una sensualidad y una intensidad en su lenguaje que yo siento que es una especie de García Lorca norteamericano. Creo que fue un poco incomprendido en su momento, tuvo una muerte trágica, eh, pero tiene un manejo del lenguaje que creo que no es normal en la poesía norteamericana, que se caracteriza, creo, por ser un poquito más, quizás más transparente, ¿no? Más referencial a cosas de la realidad. A mí me gusta la traducción y traduje uno de sus poemas, Travesías, que lo recomiendo también particularmente, y fue un trabajo realmente difícil, pero muy, muy enriquecedor. Entonces creo que esa sería mi otra recomendación. Y creo que ya voy 5 con eso, ¿no? Así es, Rodrigo, Qué pena. porque hay más. Así es, hay más, muchísimos más.